Señor Enrique Reyes, gerente de operaciones de la empresa Arcos Ingeniería Antisísmica, CIP 68420, y mi resumen ejecutivo lo pueden apreciar en la pantalla. Esta diapositiva muestra 4 diapositivas interesantes. La superior izquierda, el techo de servicio. La que le sigue a la derecha, superior derecha, es el techo parcialmente colapsado, aproximadamente la mitad. Primera pregunta, ¿por qué la mitad y no todo? Las dos fotos inferiores muestran los mecanismos de falla de las vigas principales. Podemos ver que aproximadamente a la mitad han tenido fracturas francas en 3 de sus 4 lados, como en tanto sección rectangular. Bien, aquí me voy a permitir una apreciación conceptual, incluso hasta filosófica si se quiere, de las características de ese tipo de estructuras, ¿no? Tienen una alta sensibilidad a la exactitud geométrica durante el proceso constructivo. Es decir, si me equivoco en un grado, me equivoco en algunos milímetros, me equivoco en algunas distancias, el comportamiento va a ser o puede cambiar significativamente respecto a lo proyectado. Y la segunda característica de este tipo de estructuras es de que, en mi opinión, carece de líneas sucesivas de resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que falla un elemento, falla toda la estructura. Genera un mecanismo de colapso progresivo. Bien, esta diapositiva muestra características de los techos de grandes luces sin apoyo intermedio. A la izquierda podemos ver una estructura que tiene como característica una gran inclinación y una gran concavidad hacia abajo. En la foto derecha vemos el techo tal cual durante su proceso constructivo y podemos apreciar dos características: la poca curvatura de las vigas, la gran esbeltez de las mismas y la poca inclinación que tiene. Importancia de la curvatura en las estructuras con concavidad hacia abajo. ¿Por qué es importante? Lo voy a graficar con un ejemplo. Miren bien. Si la estructura es así, las cargas gravitatorias le van a generar una pequeña curvatura así. Y si hay compresión, van a generar ese mecanismo de falla, que presumiblemente es lo que ha pasado en el Real Plaza. Sin embargo, si la curvatura es así, las cargas gravitatorias que he mencionado se van a traducir solamente en altos esfuerzos de compresión en los apoyos. Pero en todo el desarrollo de la viga, los únicos esfuerzos que van a haber no van a ser los de compresión. No flexión ni corte, sino solamente compresión. Por eso es que son eficientes. Curvatura así, pero no así. La siguiente diapositiva muestra el efecto, la importancia de la inclinación y las estructuras con concavidad hacia abajo. Podemos ver que mientras más inclinación tenga la estructura, es más eficiente. Y mientras menos inclinación tenga, es menos eficiente. Porque mientras menos inclinación tenga, tiende a comportarse como viga y no como columna. Yo diría que esta diapositiva es la más importante y la que resume mi interpretación de las razones del colapso. Podemos ver las vigas a ambos lados, las cargas, las flechas en rojo, más pequeñas, indican las cargas gravitatorias que están actuando sobre las mismas, que ya se nombraron en un momento, el peso propio de la estructura, la cobertura del techo bajo del drywall, la cobertura de lona, las redes contra incendio, las redes de las instalaciones de agua, luz, desagüe, etc. Todo ello va sumando y suma un peso considerable gravitatorio sobre la estructura que está graficado con las flechitas rojas. Las flechas un poco más grandes y que están en el sentido del eje de la viga son las cargas de compresión que se generan y que son más altas mientras menos inclinación tenga el elemento, tenga la geometría de esa estructura esbelta. Bien, las dos flechas inclinadas que parten del mismo círculo grafican cómo hay similitud entre el mecanismo de falla real y el mecanismo de falla teórico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta gráfica también es interesante porque incorpora en el análisis las cargas de viento. Las cargas de viento generan dos efectos. Vamos a ponerlo así. Supongamos una estructura así, de esta forma. En el lado de la inclinación, el efecto es hacia abajo. Pero en el lado donde ya pasó la inclinación, el efecto es hacia arriba. Es decir, en este lado, barlovento, aumentan el peso de la estructura. En este lado, sotavento, donde el viento fuga, que tienen el efecto contrario. Es decir, es como que redujeran el peso de la estructura, lo cual explica que la parte más afectada ha sido la de barlovento, suponiendo que la dirección del viento haya sido la indicada en el gráfico.
Esta diapositiva muestra lo que es la norma para mostrar que la norma se incorpora a los criterios de viento como factor importante a intervenir en el diseño de las estructuras. Las isolíneas muestran velocidades similares de viento en las diferentes regiones del país, en tanto que a la derecha está la ecuación que hace depender la velocidad del viento según la altura. Acá hay una pregunta interesante y que es bastante repetida por diferentes opiniones, todas respetables por supuesto, pero la pregunta es: ¿pudo el agua de lluvia causar el colapso del techo? En mi opinión, ello es muy poco probable. ¿Por qué? Porque la superficie inclinada, razón por la cual difícilmente pudo haber acumulado un tirante de agua suficiente para llevarla al colapso. En esta diapositiva he mostrado las cargas de diseño. Un criterio importante acá es la forma de los casetones de drywall. No es un techo bajo de drywall que pesa 10 kilos por metro cuadrado, es muy liviano, pero evidentemente esta geometría de los casetones de drywall y el peso de las luminarias hace que eso sea bastante más que 10 kilos por metro cuadrado, lo cual debió ser considerado. Bien, aquí me voy a permitir ya resumir mis conclusiones de todo lo que he mostrado. En primer lugar, es altamente improbable que el agua de lluvia sea el causante del colapso, por las razones que mencioné, tanto en los días previos como en el mismo día del colapso y en días posteriores incluso. No hay ninguna versión que diga que ha habido precipitación significativa o mencionan garúas muy leves, y eso no puede llevar es difícil que lleve al colapso de la estructura como la mostrada. Y también la segunda razón es que la superficie es inclinada. Pues no, si es inclinada, basta que tenga una inclinación de 1% para que el agua escurra simplemente hacia unas canaletas que van en la parte inferior. Bien, es posible que el diseño no haya considerado los casetones de drywall ya mostrados y cuyo peso puede ser más del doble de la magnitud de un techo plano de drywall, ¿no? Aproximadamente 10 metros por metro cuadrado para planchas de media. Y aquí yo diría mi conclusión principal: la falla de la estructura se debió a una combinación de dos factores principales: demasiada esbeltez de las vigas. ¿Qué quiere decir? Que tenía muy poca sección, muy poco peralte para la longitud de 25 metros. Yo, agregando un poco, digamos, o especulando, yo le estimaría unas vigas de 6 por 6 pulgadas, digamos, ¿no? Más o menos cuadraditas. Pero en mi opinión debieron ser bastante más peralte, sobre todo para prevenir el efecto de flexión hacia abajo y la falla por pandeo en el sentido de un plano vertical. La otra razón es la falta de curvatura de las vigas hacia arriba, sea en forma parabólica o catenaria. Es lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Así es mucho más estable la estructura que así. Otra conclusión es que el tipo de falla fue por pandeo por flexo-compresión, lo cual explica la rapidez del colapso. Otra conclusión es que, respetando la opinión de mis colegas, no se descarta la falla de los anclajes como causa del colapso, pero se evalúa como más probable que la falla de vigas ya explicadas haya originado el arrancamiento de estos anclajes. Es decir, primero falló la viga y como consecuencia de la falla de la viga, los anclajes son arrancados. Es así y en mi opinión no al revés. Muchas gracias, muy amables.